¿Cómo se encuentran? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, estamos por aquí encontrándonos a través de los medios tecnológicos y pues de las cosas que a veces se ocurren. La cámara venía funcionando hasta hace tal vez 10 minutos más o menos, unos minuticos antes de conectarnos. Y no sé qué ocurrió, se me ha bloqueado la cámara, estaba luchando con ella tratando de conectarla, de que funcionara de nuevo. Por eso es que me salía en algunos momentos de la reunión y volvía tratando de solucionar, pero no encontré la manera de reactivar la cámara. Entonces nos tocará por aquí, de esta manera. Vamos a abordar la temática que tenemos para el día de hoy. Les doy la bienvenida, vamos a trabajar. Vamos a trabajar entonces, son las 8:30. Vamos a iniciar el proceso de grabación. Bien, entonces vamos a tratar de recapitular algunas cosas de las que estábamos trabajando el día miércoles. Nosotros estamos trabajando desde la microeconomía. En este momento yo estoy proyectando unas diapositivas. Precisamente estoy ubicado en una que habla del enfoque de la ciencia económica. Sí, sobre esta ya habíamos conversado nosotros. Habíamos hablado de que la economía como ciencia, pues, tiene dos vertientes importantes, que es la economía positiva y la economía normativa. La economía normativa, ¿cierto? La norma es como digamos, el poder ser, ¿cierto? El de que las cosas que se hablan desde la economía se lleven a la aplicación. Y eso se hace a través de la política económica, ¿cierto? Hay una asignatura que precisamente se llama así, política económica, y se ve, pongamos, cuando uno está trabajando, por ejemplo, contaduría, en la Valle, por ejemplo, en la Valle uno trabaja lo que es la política económica con los chicos que hemos contado de contaduría. También se ve la hacienda pública. Entonces, bien sea desde la hacienda pública o como la asignatura de política económica, ¿cierto? Allí es donde se ve la aplicación, la parte de aplicación de la economía, ¿cierto? Y eso es de la vertiente de la economía normativa, o sea, el poder ser, el poder hacer. Ese poder hacer, lo que se refiere es que de la economía, cuando se hacen estudios, modelamientos, se analizan situaciones problemáticas, pues simplemente se hacen ese tipo de análisis, ¿cierto? Mientras que la economía normativa, ¿cierto? La política económica, allí ya se tiene en cuenta es lo que realmente se puede hacer ante una problemática. Nosotros, por ejemplo, un dirigente político quisiera atender las problemáticas y resolverlas. Pensaría yo que ese es como el ideal de cualquier dirigente político. Pero tienen limitantes que son causados, por ejemplo, con el tema de los recursos, ¿cierto? Para hablar en ese término nada más. Entonces, si los recursos son escasos, pues obviamente ante una cantidad creciente de necesidades o de problemáticas, pues toca tener como unas prioridades y atenderlas de manera prioritaria. Algunas, ¿cierto? Otras quedarán para posterioridad, ¿cierto? Entonces, la política económica es eso, la aplicación de la economía, digamos, de la ciencia económica como tal, cuando observa problemáticas, pero allí se tienen en cuenta los recursos. Por mucho que desde la economía se diga es que debería ser así, pues una cosa es el deber ser, otra es el poder hacer. Entonces eso en cuanto al lado derecho de esta diapositiva, en el lado izquierdo tenemos economía positiva. Y en la parte inferior
está la microeconomía y la macroeconomía. Precisamente ellas dos hacen parte de la teoría económica, que es lo que nosotros estamos viendo. Nosotros vemos es como una cuestión de teórica de la economía, que aplicamos a algunas situaciones, claro, lo hacemos a través de ejemplos, de situaciones, de escenarios, pero nosotros lo que estamos allí es validando modelos que ya existen, ¿cierto? Pero así como se hace ese estudio de modelamiento, uno puede identificar problemáticas, ¿cierto? Problemáticas. Y entonces un estudiante puede determinar, decir, sí, miren que en tal región o en tal municipio o en tal lugar de Colombia o de aquí del Valle del Cauca se presenta esa problemática, ¿cierto? Y mirando aquí los índices macroeconómicos, teniendo en cuenta variables económicas que se aborden, uno diría que eso es lo que debería hacer el gobierno, ¿cierto? Pues sí, es cierto, es lo que debería de hacer, pero es que aquí nosotros no sabemos qué recursos disponibles hay para atender esto, entendiendo en cuenta que un gobierno tiene múltiples frentes que atender, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo de esta parte es como lo que debería de suceder, ¿cierto? Porque aquí se validan las teorías, se estudian los casos, las problemáticas, se estudian los modelos, ¿cierto? Pero aquí no tenemos en cuenta con qué recursos cuenta. En cambio, en la parte derecha, en la economía normativa, política económica, ya sí tiene en cuenta lo que es la política fiscal, cuánto hay en recursos, cuáles son los gastos prioritarios. Allí sí se puede hablar de eso, que digamos la aplicación de la economía eh, ya hecha teniendo en cuenta las situaciones, digamos, de recursos y de prioridades. Entonces, yéndonos otra vez a la microeconomía, ¿cierto? Nosotros la microeconomía la vemos como las decisiones que habíamos nosotros conversado, toma de decisiones, que en realidad toda la economía, la ciencia económica es toma de decisiones, sino que la microeconomía es la toma de decisiones, pero en un mercado, ¿cierto? Ya se especializa en los mercados. Entonces, en los mercados ya habíamos conversado de que hay tres agentes económicos, solamente tres agentes. Un agente económico como los hogares, las empresas y el gobierno, ¿cierto? Entonces, allí en ese mercado se toman distintas decisiones, ¿cierto? Bien, hablamos de distintos tipos de mercados, ¿cierto? Y hablamos de qué conformaba, qué hacía parte de un mercado, ¿cierto? ¿Qué hay dentro de un mercado? Y precisamente, pues les decíamos que un mercado es un espacio físico que también puede ser virtual, en el cual hay dos fuerzas importantes, que es la oferta y la demanda. Que la oferta son los productores y la demanda son los consumidores, ¿cierto? Entonces, en un mercado donde se comercializan bienes y servicios, hay unos productores y hay unos consumidores. Y hay un tercero que es la competencia, ¿cierto? Entonces tenemos esas dos fuerzas, ¿cierto? Oferta y demanda, ¿cierto? Y dentro de ellas, como son dos fuerzas, ¿cierto? En esa fuerza, en ese equilibrio, digamos, en esa tensión que se hace, se alcanza un equilibrio, que ese equilibrio viene siendo el precio de los bienes y servicios. Tenemos una cantidad de personas que ofrecen un producto, tenemos una cantidad también importante de personas que consumen ese producto y hay diferentes precios, ¿cierto? Cada productor entrará con un precio diferente y las personas determinan, ¿cierto? Va a haber un volumen superior donde dicen, no, nosotros vamos a decir, cada uno va decidiendo, pero al final del día, la mayoría de las personas han optado por el precio que más les conviene en general a todos. Coinciden en eso, que regular, porque recordemos de que las personas buscan un beneficio, ¿cierto? Un beneficio que consiste prácticamente es que los productos que nosotros estamos analizando son los productos que son similares, casi idénticos. Entonces el beneficio lo están encontrando a través del precio, ¿sí? En ese caso, un precio. Y ese precio, pues obviamente, es el que determina a qué nivel se van a vender los productos en un mercado, ¿sí? Bueno, eso lo hemos conversado nosotros.
Bueno, la microeconomía, ¿qué más da? Es decir, sí, encontramos precios a través de las fuerzas de oferta y demanda, pero ¿qué otras cosas nos ofrece la microeconomía así, en el tema empresarial? Bueno, son varias herramientas aparte de los costos. También nos va a proporcionar, por ejemplo, para hacer estrategias empresariales. ¿Sí? Para hacer estrategias empresariales. Si nosotros tenemos una herramienta que nos dice, usted va a incrementar los precios, pero si incrementa los precios, ¿cierto?, del bien que usted tiene, es muy posible que la demanda se contraiga, o sea, sea menor la demanda, lo que las personas le van a consumir, ese volumen. O sea que, en otras palabras, vas a vender menos. Entonces, las empresas con anterioridad pueden hacer ese cálculo, ¿sí? De pensar en eso, decir, bueno, si yo, de acuerdo a que yo ya he visto en la historia de la empresa, sé que la empresa tiene, sí, como tiene tantos competidores, productos similares, como tiene tantos competidores, es muy posible, es muy posible que, es muy posible que cuando vaya a incrementar los precios, la demanda se contraiga, y se contraiga, quién sabe, pongamos eh, en un 10%, en un 20%, en un 50%, ¿no? Es decir, tendríamos que revisar cada uno de los casos, ¿cierto? Pero hay una decisión estratégica que las empresas, cuando conocen estas herramientas, ¿cierto?, pueden anticiparse, decir, vean, nosotros vamos a aumentar el precio, y con el aumento que vamos a tener, la demanda se nos va a contraer en un 5%. Sí se va a contraer, pero eso lo vamos a compensar con el incremento de precios. En definitiva, al final del ejercicio, podemos observar que la empresa va a aumentar sus ingresos, que esa es la finalidad. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de mercados, vamos a hacer cálculos de oferta y de demanda, pero también vamos a entregar unas herramientas con las cuales los empresarios pueden obtener o realizar estrategias empresariales. Bien, pues habíamos hablado un poco de tenemos aquí a dos grandes de la economía, ¿cierto? El de la izquierda, John Maynard Keynes, y tenemos a Milton Friedman. Estas dos personas tienen mucho que ver con el gasto, otra tiene que ver con la inflación. Milton Friedman es el que tiene que ver con la escuela monetarista, donde se trabaja sobre la inflación. John Maynard Keynes es la que tiene que ver, lo que tiene que ver con la política fiscal, que es la del gasto, ¿cierto? Entonces tenemos bueno, los dos fueron premio Nobel de Economía, pero lo importante de ellos es el aporte que dieron, ¿cierto? John Maynard Keynes dio una teoría sobre el gasto público, sobre el gasto que hacen los gobiernos, donde él dice que es importantísimo que los gobiernos intervengan en la economía, ¿cierto? Y que de esa manera ellos pueden ayudar a un país que está en recesión. Y eso es cierto, ¿cierto? Eso es cierto y se aplica. Milton Friedman dice que cuando los gobiernos hacen demasiado gasto, dan el camino, ¿cierto? Facilitan el crecimiento de los precios, o sea que genera inflación. Las dos teorías son ciertas, ¿cierto? Entonces, por eso hay que como combinarlas. Los gobiernos combinan las dos políticas. Hacemos gasto, pero también tenemos que controlar inflación. Este es un tema de macroeconomía que lo veremos el próximo semestre. Bien, ahora tenemos una diapositiva que nos habla sobre los sistemas económicos. Colombia tiene un sistema económico, bueno, el sistema económico es como las reglas de juego, ¿cierto? Las reglas de juego en donde opera la economía. Entonces nosotros tendríamos que conocer cuáles son las reglas de juego de Colombia, ¿cierto?, respecto a lo que tiene que ver o lo que está relacionado en cuanto a la economía. Entonces allí hay varias cosas, ¿cierto? Y uno tendría que revisar, por ejemplo, la parte jurídica, el tema de la propiedad privada. Entonces, la propiedad privada es una característica fundamental para poder hablar de
de un sistema económico como el que tenemos nosotros que llama una economía de mercado, ¿sí? Una economía de mercado. Hay unas características, pero podemos quedarnos con dos. Una de ellas es la propiedad privada, ¿cierto? Donde las instituciones velan y garantizan de que hay una propiedad privada. Las instituciones, ¿cierto? O sea, las leyes protegen a las personas, a los empresarios, ante una eventualidad, por ejemplo, de que ante una transacción, pues que la parte beneficiaria del servicio o del producto que ha adquirido, pues que se vea obligado a retribuir el precio, ¿cierto? A retribuir, a cancelarlo. No estamos en una economía donde esto sea, donde no exista propiedad privada y donde esto sea estatal y donde las personas van y consumen y no tienen que entregar o pagar algo por esa contraprestación, ¿cierto? La organización de la producción, las preguntas que se hace un empresario, ¿cierto? Cuando se está organizando la producción, las preguntas que se formulan es el qué producir, el para quién producir, el cómo producir, ¿cierto? Mm, son determinaciones que toma de la empresa, ¿sí? Ante un abanico de oportunidades que hay, porque dentro de las características que tiene el sistema o el modelo económico, el modelo de economía de mercado, es que hay libertad, ¿cierto? Hay libertad. O sea que además de que existe una característica fuerte que es la propiedad privada, también hay libertad. Libertad en el consumo y libertad en la producción, que esas son características propias de un sistema de mercado. Nosotros aquí podemos producir, iniciar alguna empresa, ¿cierto? Y tenemos libertad para hacerla. Necesitamos cumplir unas normas, por ejemplo, el tema ambiental, el tema de seguridad de empresa, los permisos que tenemos ante algunas instituciones, pero son cuestiones de trámite, ¿cierto? Pero no se le encuentra, pongamos que una familia o unas personas inversionistas quieran iniciar un proyecto y que el gobierno los bloquee. No, aquí en Colombia hay libertad para eso, ¿cierto? Mientras esa actividad económica sea lícita. En el consumo también tenemos libertad. Nosotros podemos adquirir un bien, ¿cierto? Ahora, con las plataformas existentes el día de hoy, con tantas plataformas, nosotros podemos vincularnos por allí, hacer un pedido y puede venir, no sé, de cualquier país del mundo. Hacemos los pagos correspondientes y ese producto nos llega a nuestra vivienda, al domicilio, ¿verdad? Porque aquí en el país tenemos una economía de mercado y que ya contiene algunas características claves, y entre ellas la propiedad privada y la libertad en producción y libertad en consumo. Entonces, el de la izquierda teníamos la economía de mercado, ¿sí? Luego tenemos otras economías que son planificadas, ¿cierto? Que ya no hay mercado como tal, no existe la competencia como existe aquí en el país, no hay libertades para producción y no hay libertades de consumo, ¿verdad? Tiene que sujetarse, ¿cierto? A la oferta que hay en el país, porque no es fácil, no pueden ingresar productos al país así como de manera tan sencilla como lo hacemos nosotros aquí. Entonces hay un gobierno que centraliza, que determina qué producir, cómo producir, qué distribuir, ¿cierto? Y entonces no da esa oportunidad de libertad para que el consumidor y el productor tomen decisiones. Bien, y hay otras economías, por ejemplo, los países como Noruega, Suecia, ¿cierto? Hay unos países que su política es mixta, o el sistema económico es mixto, más bien, ¿cierto? Donde hay economía de mercado, pero también hay una economía, digamos, digamos que tiene mucha fuerza la economía de mercado, pero ellos, dentro de su política, la política como tal es una política planificada, ¿cierto? Entonces es como
como un capitalismo, pero también tienen figura de comunismo, ¿cierto? O más bien del socialismo, ¿cierto? Tienen las dos figuras. Entonces, en estas economías funciona la economía como aquí en el país, ¿cierto? El tema de competencia, oferta y demanda, libertades para que las personas produzcan, pero también para el consumo. Pero ellos son muy fuertes en el tema de la política social. ¿Sí? Entonces, pues tienen son más amplios, ¿cierto? Bueno, y eso no es únicamente la política, sino que se los permite también la situación económica que ellos tienen. Son países muy ricos en donde el nivel de pobreza es muy mínimo, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de una situación muy extrema para nosotros, un cambio, unas características de país muy distintos al nuestro. Sí, pero existen esas economías donde mezclan los sistemas económicos, los mezclan y entonces tienen capitalismo para generar riqueza, pero también hacen una distribución mucho más amplia de la que se hace en países como los latinos. Nosotros también conversamos de que habían diferentes tipos de mercado. Hablamos de unos mercados que son de competencia perfecta, ¿cierto? Muchos compradores, muchos vendedores. Y allí en ese mercado hay algo clave que lo identifica, o sea, algo con que uno identifica ese mercado, es cuando uno sabe de que en ese mercado las empresas son tomadoras de precio. Tomadoras de precio quiere decir de que ellas no pueden colocar el precio, entrar a un mercado colocando el precio que ellos quisieran para obtener mayores beneficios, mayores utilidades. No pueden hacer porque no venderían. Les tocaría esperar y empezar a reducir el precio hasta nivelarse con el precio del mercado. ¿Sí? O sea que ellos son tomadores de precio, ¿cierto? Entro a ese mercado, pero yo no puedo establecer un precio que yo quisiera. No, me toca admitir, aceptar, ¿cierto? Esos precios. También se les dice que son mercados precio aceptantes o que son pues tomadores de precio, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, entre esos mercados, como ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con las verduras, ¿sí? El ejemplo que hacíamos de las zanahorias. Tenemos otro tipo de mercado, ¿cierto? Que es oligopolio. Y en ese oligopolio son pequeñas, son pocas empresas, pero muchísimos compradores, muchísimos consumidores, ¿cierto? Pocos productores y muchos consumidores. Esos oligopolios no son tomadores de precio. Ellos determinan el precio, lo determinan, ¿cierto? Pero normalmente ellos están muy cerca uno del otro, ¿cierto? Y entonces cuando ellos van a colocar sus precios, aunque son determinadores de precio, ellos se fijan mucho, ¿cierto? O hacen unos cálculos, unos estudios de qué reacción va a tener ese aumento de precio en la competencia, ¿cierto? Por ejemplo, los chocolates, ¿cierto? Los chocolates. Hay pocas empresas que producen chocolates aquí en el país, ¿cierto? Entonces, cuando ellos van a determinar aumentar los precios, ellos revisan, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el impacto, ¿cierto? Del aumento del precio en la competencia. Porque la competencia es posible de que aumenten el precio, lo disminuyan o se mantengan. Y si ellos lo aumentan y la competencia se mantiene, es posible de que ella le quite mercado a la otra, ¿cierto? Se quite mercado. Entonces, en los oligopolios, el tema de los precios es un tema de estrategia, ¿cierto? De estrategia. Allí no es tan fácil subir los precios, no es tan sencillo. Entonces ellos, como en los oligopolios, digámoslo así, entre comillas, es como uno pensaría que es sencillo que ellos se coloquen de acuerdo y decir, bueno, estamos en este año, nosotros somos 4 productores, incrementemos los precios cada uno, incrementémosle un 15, un 20% y ninguno de nosotros nos hacemos daño, ¿cierto? Uno podría pensar que eso se maneja así. Pues
Pues sí y no, porque sucede que al fin y al cabo ellos son competidores, no son amigos, son competidores y cada uno de ellos tiene estrategias diferentes para robarle mercado al otro o para, por lo menos ellos están pensando siempre en crecer y generar más beneficios, ¿cierto? Es el pensamiento de ellos. Pero hay veces los que están, los CEO de estas empresas, muchas veces ellos están pensando de verdad de manera estratégica cómo quitarle mercado al otro. A veces sucede eso, ¿cierto? Entonces no hay esa confianza de decir, bueno, coloquémonos, aunque eso es ilegal, ¿cierto? Y eso podría traerles a ellos multas grandísimas, pero a través de señales invisibles, ¿cierto? Ellos se pueden dar información de un incremento en los precios, pero ese tipo de cosas no son tan sencillas, ¿cierto? Porque al fin y al cabo ellos son competencia y por mucho que ellos estén diciendo incrementemos el 15, es posible que se digan que sí y en el momento de aumentar dejan que todos suban el 15 y hay uno que no subió o subió el 5, ¿cierto? El 5%. Ese que subió solamente el 5%, obviamente va a tener más oportunidad de aumentar su participación en el mercado, ¿cierto? Entonces, por eso ese tema de los oligopolios es muy complejo la toma de decisiones en cuanto a los precios, porque existen esos riesgos, ¿cierto? De que a través de esa toma de decisiones pierdan bastante mercado. Tenemos un mercado que se llama monopolio. Ese mercado monopolista es un solo productor y una cantidad de compradores. Y ese productor no tiene competencia. Entonces, como no tiene competencia, él puede manejar los precios a su amaño, ¿cierto? No tiene competencia. En alguna época, ¿cierto? Hace algunos años han existido varios monopolios, ¿cierto? La Chevron, por ejemplo, que es el tema de los petróleos. Hace muchos años ella fue monopolio. Pero Estados Unidos luego lo intervino, ¿cierto? A través de política, a través de la parte jurídica y dejó de ser monopolio. Luego en Londres una empresa que era una familia y ellos eran productores, producían esmeraldas y luego compraron las esmeraldas, las minas de esmeralda que se hacían en África, Sudáfrica, no, más bien en diferentes puntos de África, ¿sí? Y esa empresa se llamaba De Beers. Esa fue un monopolio de esmeraldas, ¿sí? Entonces, cuando se es un monopolio de ese tipo, pues los precios los colocan a su amaño. Y entonces ellos hacen cálculos, ¿cierto? Un monopolio no produce lo mismo que una empresa en un mercado de competencia perfecta. En los mercados de competencia perfecta la producción es altísima, producen mucho, producen lo que más puedan, ¿cierto? Al máximo de lo que cada uno pueda, ¿cierto? En los monopolios, la producción ellos la calculan. Ellos podrían producir mucho, pero saben de que cada vez que produzcan más el precio lo van a reducir para que más personas puedan comprar, ¿cierto? Pero ellos hacen un cálculo donde ellos establecen en qué punto es el ideal para obtener la mayor cantidad de beneficio, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es que en la economía, en los mercados de monopolio, son empresas que no son eficientes. Y no son eficientes es porque ellas podrían producir más, pero no lo hacen a conveniencia porque se les perjudica el precio de los bienes. Entonces ellos necesitan generar como escasez de la sensación de que no hay para mantener precios altos. Hay otros tipos de monopolios que son los monopolios naturales. Y esos monopolios naturales son los que tenemos nosotros en cada municipio que nos entregan servicios públicos. De la energía, el agua, ¿sí? Todo ese tipo de servicios corresponden a monopolios naturales. ¿Ven? Esos monopolios son intervenidos por el Estado, ¿cierto? El gobierno interviene a través de
supervisores o hay superintendencias, ¿cierto? Superintendencias de servicios públicos y revisan que ellos no se salgan de esos márgenes que les da el gobierno. Si no fuera así, los precios del agua, la energía serían supremamente altos. Y existe un último tipo de mercado del que estamos conversando, que es el de competencia monopolista. Esa competencia monopolista son empresas que producen bienes que pueden ser parecidos unos con el otro, ¿cierto? Inicialmente, pero cada empresa lo hace, le aplica algunos diferenciadores, ¿sí? Podríamos nosotros hablar, eso aplica mucho para la cuestión de los textiles, la ropa, ¿cierto? El vestido. Entonces, son muy parecidos, hablaríamos de que los dos almacenes venden vestido, pero cada uno de ellos le ha colocado un diferenciador a su marca. Y esos diferenciadores son observados y valorados por los consumidores. Y por eso un consumidor está dispuesto a pagar mucho más, 2, 3 veces más, ¿cierto? Un precio por un bien, por ejemplo, por una camiseta, ¿cierto? Porque en ella encuentra algunos beneficios que no encuentra en otras marcas. Entonces, como son diferenciadores, las personas observan y están dispuestas a pagar por él. Este tipo de empresas, ¿cierto? Que venden vestido, que venden pantalonetas, que uno diría, bueno, una pantaloneta común y corriente, igual a la otra. Pues no es tan corriente, ¿cierto? Tiene diferenciadores. Entonces, por ese hecho, las empresas no son tomadoras de precio, sino que ellas determinan el precio. Determinan el precio. En el mercado de competencia perfecta, como son bienes tan similares, los sustitutos, los bienes que los pueden reemplazar entre ellos son muchos. Hay mucha competencia y los productos son tan similares que son sustitutos. Como son sustitutos, si la empresa aumenta su precio, pues las personas compran en otro lugar. En cambio, en los mercados de competencia monopolista, las personas sí pueden adquirir otra camiseta, otro vestido, pero no tienen esos beneficios o digamos, esos elementos que lo hacen diferente al otro. Sí, compraré una camiseta, pero entonces, por ese hecho, las personas están dispuestas a pagar más. Por ese hecho, las empresas no son tomadoras de precio, sino que ellas establecen su precio. Entonces, ellas hacen el cálculo de costos. Allí dicen, bueno, los costos de producción de este vestido puede 50 unidades monetarias y lo que esperamos nosotros como empresarios, como propietarios de esta fábrica, es un 45% de utilidades. Entonces, 50 más el 45%, ¿cierto? Y eso nos daría un nivel superior a ese precio. Entrarnos a la próxima clase y hablar de oferta y de demanda, ¿sí? De oferta y de demanda, que les aconsejo, agradezco además de que puedan ingresar y leer, ¿cierto? Esos documentos que hay en la sesión 3. Vamos a tomar lo siguiente, que es la última, la parte 2 de esta conversación, ¿cierto? Que es el flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía es un modelo económico, ¿cierto? Recuerden que cuando hablamos de economía decimos que allí se hace el modelamiento o se estudia sobre modelos. Este es un modelo económico. Y este modelo sirve mucho para analizar macroeconomía y microeconomía. ¿Qué hace? Es un modelo, ¿cierto? Un modelo. Y este modelo dice que es un flujo. Quiere decir que si es un flujo circular, quiere decir de que va y regresa, va y regresa. Es un flujo circular, va y regresa. Bueno, pues van a estar viajando, ¿cierto? Van a estar viajando en un flujo como una línea, ¿cierto? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el dinero. El dinero va a ir cambiando de mano, ¿cierto? Va a ir cambiando de mano.
y vuelve y regresa. Cambia de mano, vuelve y regresa. Lo mismo, ¿cierto? Bienes y servicios que ya habíamos hablado nosotros, que son como lo que tenemos en la canasta familiar. Y tenemos otro que se llama factores de producción, ¿cierto? Nosotros hablamos ahora, hace 2 minutos hablamos de mercados. En este flujo circular de la economía vamos a hablar de 2 mercados únicamente, 2 mercados. Un mercado que se llama flujos servicios, en el cual encontramos el azúcar, el médico, el hospedaje, el transporte, la clase de música, ¿cierto? Ese todo lo que hay en una canasta familiar. Ese es el mercado de bienes y servicios. Y vamos a encontrar otro mercado que se llama mercado de factores de producción. Factores de producción. En ese mercado de factores de producción están la tierra, el trabajo y el capital. Bueno, y también están las, digamos, la actividad empresarial, ¿sí? Esa chispa que tienen los empresarios, ¿cierto? El riesgo que corren. Entonces, allí sería esa parte de la actividad empresarial o el riesgo empresarial. Entonces, tenemos 2 mercados, uno de bienes y servicios y uno de factores, ¿cierto? Para empezar, un mercado de bienes y servicios y un mercado de factores. También hace parte del flujo circular de la economía los 3 agentes económicos que nosotros ya hemos hablado de ellos: las familias, las empresas y el gobierno. Eso viene con yo entiendo que yo creo que usted ya le dieron lectura, claro, a este documento, al documento que les dejé, ¿cierto? Desde hace 8 días. Pero de todas maneras es bueno ir explicando cada uno de estos para resolver alguna duda que se pueda estar dando. Yo les ruego que a medida que estemos hablando de él, ¿cierto? Pues primero escuchemos que me permitan que redondee la idea de la diapositiva y en el momento si tienen alguna pregunta que la formulen, ¿cierto? La pueden hacer. Yo tengo en este momento la pantalla es completa, la ventana es completa, entonces no puedo observar si levantan la mano. Por eso pueden hacer la intervención, no hay ningún inconveniente. Bien, entonces en este flujo circular de la economía tenemos 3 agentes económicos. Uno de ellos es el hogar, ¿cierto? Nosotros estamos tratando aquí, estamos entrándonos a ver cómo es, a tratar de comprender cómo es que se interrelacionan, ¿cierto? Las familias, las empresas y el gobierno en un flujo circular. Cómo, de dicho de otra manera, es cómo vamos a tratar de comprender cómo es eso de la actividad económica en un país. Bien, entonces los hogares, vamos a tratar de entender qué es lo que hacen los hogares, ¿cierto? Los hogares están conformados por individuos, ¿cierto? Individuos, hay papá, hay hijos, ¿cierto? Hay hogares, o hay un hogar que sea un solo individuo, ¿cierto? Pero es un hogar, pero está conformado por personas. Las personas, ¿qué hacen? Pues realmente las personas lo que hacen es que consumen, ¿cierto? Las personas consumen. ¿Qué consumen? Pues alimentos, vestidos, medicinas, viajes, cultura, educación. Eso hacen los hogares, consumir. Pero también hacen otra cosa. Ellos también tienen, por ejemplo, muchos de los hogares colombianos tienen mano de obra, ¿cierto? Entonces ellos colocan su mano de obra, están listos con su mano de obra para trabajar. Ese es un factor productivo, como hemos dicho nosotros en el mercado de factores, ¿cierto? Tienen la mano de obra. Pero dentro de esas mismas familias hay otros que son, por ejemplo, dueños de terrenos. ¿Sí? Tienen terrenos. Entonces ellos
también, no es que de pronto ellos no trabajan, no colocan su mano de obra de alguna manera, pero administran un terreno, es de ellos, y entonces lo colocan también porque el terreno también hace parte del mercado de factores productivos. Entonces ese terreno lo colocan allí, lo ofertan en ese mercado, dicen yo tengo un terreno ubicado en tal parte, tal altura, ¿cierto? Y es apto para cultivo de, no sé, de flores en Medellín, ¿cierto? Entonces lo colocan. Entonces las familias son dueñas de mano de obra y también son dueñas de terrenos. Pero hay, dentro de otras familias hay otros individuos, ¿cierto? Que son dueños, por ejemplo, de dinero, ¿cierto? O tienen un parque automotor, o tienen 2 tractomulas, 5 tractomulas, tienen maquinarias, tienen equipos, ¿cierto? Por ejemplo, equipos para la construcción, o tienen maquinarias, por ejemplo, para hacer un puente, o tienen tractomulas para transportar mercancías. Ellos son dueños de capital, ¿cierto? Entonces, también hay mercado, en ese mercado de factores, colocan ese capital, dice, vea, empresas, yo tengo tractomulas, quien las necesiten, este es mi número, llámeme y contactamos y coloco esos transportes para que trabajen con sus empresas. Bien, pero también hay otras personas que son dueñas de dinero, ¿cierto? Tienen mucho dinero, porque las empresas para trabajar necesitan de todo eso, ¿cierto? Las empresas no tienen dinero ilimitado, no, ellas tienen un inicio, las personas tienen los capitales, se unen, montan una empresa, pero requieren apoyo, ¿cierto? Más financiero. Entonces, hay otros individuos, ¿cierto? Que tienen dinero. Y entonces le dicen, vea, empresas, yo aquí tengo mi empresa consiste en esto, ¿cierto? Y si ustedes requieren dinero, pues aquí hay, ¿cierto? Aquí hay dinero, simplemente es que me digan y les hago los abonos a sus cuentas, ¿cierto? Y hay otras personas, otros individuos que hacen parte de las familias que le dicen, ¿cierto? A la persona que está generando la empresa, que la está tratando de construir, le dicen, vea, yo creo que usted tiene suficiente capital, y le va a decir, no, mira que todavía me falta, necesito. Le dicen, yo puedo ser socio tuyo, un socio capitalista, ¿cierto? Entonces dime, ¿y cómo son las condiciones? Y yo me convierto en socio de esta empresa. Entonces entran personas que hacen parte de un hogar como socios, ¿cierto? Y eso va entrando como capital también dentro del mercado de factores. Todo eso lo contiene una familia, unos hogares, ¿cierto? Todos los hogares, unos hogares serán únicamente que tienen mano de obra, pero hay otros hogares donde ya tienen algunos recursos y ellos ya no colocan su mano de obra, o digamos que la colocan desde el punto de vista administrativo de sus bienes, ¿cierto? Pero los colocan para que una empresa contrate esos factores productivos. Bien, entonces nosotros ahí hemos visto, ¿cierto?, de cómo los hogares, el agente económico hogar, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo interviene en el flujo circular de la economía? Él interviene a través del consumo y a través, ¿cierto?, de que proveen factores productivos. ¿Cierto? Consumen y proveen factores productivos. Ahora miremos qué hacen las empresas. Una empresa produce, ¿cierto? Una empresa produce bienes y servicios. Esa es la actividad de ella. No hay una empresa que haga algo diferente. Tiene que producir algo, ¿cierto? Bienes y servicios. Entonces ella adquiere insumos, ¿cierto? Unos insumos. Pero los insumos no se combinan solos. O sea, ellos no tienen movilidad para decir, venga, revolvamos nosotros dos aquí, hagamos, no sé, construyamos un pan aquí entre nosotros, solo que se junte el queso, ¿cierto? Las harinas, la levadura, y entre ellas solas se trabajan y se coloquen de acuerdo y ellas mismas se echen sal. No, nada de eso, ¿cierto? Ellas necesitan quien las opere. Las materias primas están allí empacadas y necesitan quien las opere. Además, tienen que tomar las decisiones. ¿Recuerdan las decisiones que toma un empresario? El qué producir, el cómo, el cuánto y para quién, ¿cierto? Entonces, las decisiones las toman otras personas, incluyendo al empresario.
El cómo la van a producir, ¿cierto? El cómo la van a producir. Bueno, para producirla necesitamos tener unas personas aquí, unos elementos. Entonces necesitamos vincular primero que todo unas máquinas, unos equipos. Necesitamos vincular no sé, un edificio, un espacio físico, ¿cierto? Una bodega. Bueno, entonces calculemos, ¿cierto? Busquemos allí en el mercado de factores. En el mercado de factores, miremos a ver si hay bodegas aquí en Tuluá y contratamos una. Evaluamos a ver cómo nos sale y contratamos una, ¿cierto? La rentamos, es que se dice. Rentamos una bodega. Y también necesitamos unos equipos. Bueno, miremos aquí en el mercado qué equipos hay, qué necesitamos para que los alquilemos. Bueno, y necesitamos unas tractomulas para que nos hagan los viajes, ¿cierto? De lo que vamos a traer, porque esto es una empresa bastante grande y necesitamos conectarnos para que nos lleve al puerto o nos traiga del puerto los insumos. Entonces necesitamos un vínculo de transporte y eso lo adquirimos en el mercado de factores. Pero también necesitamos un administrador, necesitamos un contador, necesitamos unos operarios, todo eso vaya en el mercado de factores, ¿cierto? Allí está la mano de obra, entonces vinculemos, hagamos los exámenes correspondientes y vinculemos a las personas ideales. Pero bien, ya tenemos eso, pero necesitamos todavía fondeo porque vamos a decir, necesitamos más dinero. Bueno, entonces vamos al banco, ¿cierto? Vamos a la vivienda, vamos al BBU, vamos a Bancolombia y adquirimos un crédito, ¿cierto? La empresa pues ya es reconocida, tenemos otras en otros lugares, ya es reconocida y nos van a dar un crédito blando. Entonces vamos por el crédito. ¿A dónde? Al mercado de factores. Entonces, como ven, las empresas producen bienes y servicios, pero esos bienes y servicios necesitan de unos elementos, ¿cierto? De la participación de unos factores productivos para que ellos se puedan producir. Bien, tenemos por allí unos términos, o digamos, unos tipos de variables, más bien. Tenemos unos tipos de variables. No, todavía no estamos en las variables. Vamos a hablar de unos términos que se van a utilizar allí en el flujo circular de la economía. Tenemos aquí dos términos. Uno de ellos, inyección. La inyección, ¿cierto? Pues, asimílenlo con eso. ¿Cierto? Como el término de lo que hace una inyección, introduce un líquido, ¿cierto? Una inyección introduce un líquido en el cuerpo humano, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, digamos que el cuerpo humano es la economía y la inyección, lo que va en líquido, es dinero, divisas. Entonces, una inyección es que le entre dinero, que le entren divisas a la economía, ¿cierto? ¿Y de qué manera entra, cierto? ¿De qué manera, por qué se produce eso? O sea, ¿en qué eventos lo vemos? ¿Una inyección en qué eventos se dan? Bueno, los eventos son varios. Uno de ellos es cuando el gobierno hace gasto, ¿cierto? El gobierno nacional hace gasto. Cuando él hace gasto, está haciendo una carretera. Entonces, para hacer la carretera, él compra, por ejemplo, cemento, ¿cierto? Y compra acero, y compra unos pegantes y pinturas, bueno, hay una cantidad de elementos, ¿cierto? Materiales. Pues tiene que pagar eso tiene, cada una de esas cosas tiene mucho costo. Entonces le tiene que pagar un dinero a las cementeras, ¿cierto? A las personas que hacen, no sé, las pinturas, a las empresas productoras de todos ellos. Pero adicionalmente tiene que vincular una cantidad de mano de obra y a ellos tiene que pagarles unas nóminas. Entonces, esos dineros que ya tienen las empresas y que tienen las familias, pues eso está entrando en el flujo circular de la economía. Por eso se llama una inyección, a través del gasto público. Otra manera de que entre dinero tipo inyección es a través de las exportaciones. ¿Por qué se da una exportación? Porque en el resto del mundo demandan bienes y servicios que son producidos aquí al interior de Colombia.
Entonces nosotros despachamos cientos o miles de toneladas de azúcar, ¿cierto? O de café, o o miles de barriles de petróleo, y entonces ellos nos tienen que cancelar por eso, ¿cierto? Entonces entran divisas, entonces entra esa inyección al cuerpo humano, que es la economía, ¿cierto? Entra muchas divisas a la economía. Y esas entradas de dinero, pues, hace crecer las empresas que producen esos bienes que han sido exportados. Otra forma de generar inversión es a través de las empresas, perdón, a través de generar inyección es a través de la actividad que hacen las empresas que hacen inversión. Las empresas normalmente hacen inversión, ¿cierto? Continuamente, ustedes aquí conocen Levapan continuamente está ampliando, cambiando un molino, mejorando la infraestructura, cambiando elementos, mejorando la tecnología, ¿cierto? Continuamente las empresas están mejorando, haciendo inversión. Cuando ellas amplían la fábrica, pues tienen que vincular y comprar material, vincular trabajadores y comprar materiales. Y entonces le está entrando dinero, ¿cierto?, a una cantidad de empresas donde ellos están comprando esos materiales. Y adicionalmente a los obreros, al ingeniero, a todos ellos que están vinculando para esa construcción, tienen que pagarle unos salarios. Entonces se crece también, ¿cierto? Es una inyección que está haciendo crecer la economía. Bien, lo otro que tenemos nosotros por hablar son las fugas. Una fuga es todo lo contrario de la inyección. Se nos fugó el dinero, ¿cierto? Se fugó el capital, se fugaron las divisas, se nos fueron del flujo circular de la economía colombiana y se fueron a un flujo de otro país. Por ejemplo, si nosotros traemos, pongamos, maíz de Estados Unidos, traemos cereales de Estados Unidos y de Canadá, pues se nos está yendo una cantidad de dinero, ¿cierto? Porque hay unas empresas que se dedican a la importación de cereales. Esas empresas importan cantidades, muchas toneladas de cereales de Estados Unidos, de Brasil y de Canadá. Entonces traen eso. Entonces, esa producción se hizo aquí en el país. No se hizo aquí en el país. Se hizo en esos países, en el extranjero. Entonces, se nos va a ir una cantidad de dinero, de divisas, que sale de la economía y les va a hacer parte a ellos, se hace parte del flujo circular de Canadá, de Estados Unidos y de Brasil. Y esa es una actividad que ustedes qué pensarán, ¿será buena, será mala? ¿Será que es adecuado? ¿Eso permite que crezca el país? ¿O al contrario? ¿Sí? ¿Qué piensa? ¿Alguno de ustedes que nos comente por aquí? ¿Qué piensa? Esa actividad que acabo de hablar sobre los cereales, ¿es buena para el flujo circular de la economía colombiana? Pues no, profe, porque acá también se puede cultivar y eso es dinero que se quedaría acá en el país. Entonces quiere decir que las importaciones afectan negativamente el flujo circular de la economía. Quiere decir de que es un freno para el crecimiento económico. ¿Ve? Exactamente, tienes toda la razón, obviamente. Bien, entonces, las fugas, como hablamos de las importaciones, es la salida de divisas y sale del flujo circular de la economía de Colombia y entra a la de un país en el exterior. Otra fuga es cuando los hogares deciden ahorrar. Los hogares deciden ahorrar. Entonces, como ahorran, entonces esos dineros no están moviéndose en el consumo, ni la inversión. Entonces hagan de cuenta como un congelamiento. Se salen del flujo circular de la economía y quedan en una institución financiera, guardados por un tiempo corto, ¿no? Por un tiempo corto. Entonces, cuando muchas familias, porque a veces la intencionalidad de los gobiernos es que las familias ahorren, ¿cierto? Entonces se generan incentivos para que las familias ahorren. ¿Y cuál es el incentivo? Pues que los intereses sean altos. Si los intereses son altos para el ahorro, muchas familias dicen, no, venga, vamos a ganarnos una platica en este periodo, vamos a hacer un CDT, vamos a comprar un activo financiero,
por un periodo y sacamos, no consumamos, bajemos el consumo y ahorremos. Ahorremos, bien sea para tener utilidades o bien sea con un plan de inversión a futuro. Queremos, por ejemplo, cambiar carro. Bueno, entonces vamos a hacer un plan de ahorro. Los impuestos también hacen parte de las fugas, ¿cierto? Un impuesto es un gravamen que coloca el gobierno a ciertas actividades. Hablemos, por ejemplo, un impuesto a la renta, ¿cierto? Uno tiene un salario de 15 millones y entonces el gobierno dice, si usted tiene un salario de 15, está por encima de la base, vas a contribuir con tal porcentaje. Por ejemplo, coloquemos un 2%, ¿cierto? Un 2%, ¿cierto? De lo que usted percibe. Entonces ya la familia, el hogar, no va a contar con 15 millones, sino que va a contar con 13, con 14, con menos, ¿cierto? Y entonces se le interrumpe, ¿cierto? Se le está haciendo una disminución, le están afectando el poder adquisitivo de ese hogar. Entonces se va a reducir el consumo. Y ese impuesto va a quedar congelado muy parecido al ahorro, muy parecido, por un tiempo corto. Esos son de corto tiempo, ¿cierto? Van a quedar ahí congelados. Esos son las fugas. Y ahora hablemos de unas variables. ¿Sí? Tenemos unas variables que se llaman stock, flujo real nominal, endógeno y exógeno. Las variables stock, ¿cierto? Las variables stock son las variables que nos muestran, nos pueden mostrar qué se ha acumulado en un periodo de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros habláramos, pensemos en un estanque, ¿cierto? Un estanque allí en la casa de nosotros. El estanque está vacío, ¿cierto? Voy a tratar con este ejemplo de simplificar lo que es stock y flujo. Entonces el tanque está vacío. Abrimos el grifo y dejamos que caiga agua. Y le colocamos un medidor, ¿cierto? Le colocamos un medidor, un elemento que nos mida cuánto está cayendo de agua por minuto, ¿cierto? ¿Cuántos metros cúbicos pasan por minuto? Un ejemplo, que diga que son 10 metros por minuto. 10 metros por minuto. Ese 10 metros por minuto, ¿cierto? Es una variable flujo. 10 metros por minuto. Estamos dando, ¿cierto? Estamos dando una unidad de medida, ¿cierto? Durante un periodo de tiempo dado. Estamos diciendo metros cúbicos, ¿cierto? Por minuto. Metros cúbicos por minuto. En ese caso, esto es una variable flujo. Estamos diciendo, en ese estanque están pasando 20 metros, ¿cierto? De agua por cada minuto. Por cada minuto, 20 metros cúbicos. Una variable flujo. También una variable flujo podrían ser las ventas, así como dice allí la diapositiva, ¿cierto? Estaremos diciendo ventas mensuales. Y estamos diciendo entre enero y marzo, ¿cierto? Entre enero y marzo. Estaríamos hablando de nosotros allí de una magnitud durante un periodo de tiempo dado, ¿cierto? Muy similar a lo que estamos diciendo del agua. Entonces ahora vamos al stock. Sucede de que ha pasado ya un tiempo y cerramos el grifo. Y ahora podemos medir, ¿cierto? Medir cuántos litros hay en el estanque, ¿cierto? ¿Cuántos litros hay en el estanque? Al final del día, ¿cierto? Al final del día, en el estanque hay 500 metros cúbicos de agua. Entonces allí tenemos una diferenciación entre stock y flujo. Stock y flujo, ¿sí? El flujo es por unidad de tiempo, ¿cierto? Hay una magnitud por unidad de tiempo, cuántos metros por segundo, y en el stock es cuánto tengo ya, ¿cierto? Resultado final en un momento dado, un espacio, en un tiempo específico dado. Por ejemplo, podríamos hablar de los inventarios, ¿cierto? ¿Cuánto fue los inventarios que de tal producto quedaron para el 31 de diciembre? Y la variable flujo era la producción. La producción mensual venía tanto. Producción mensual, 50,000 unidades por mes. Variable flujo. Variable stock,
tenemos un inventario el 31 de diciembre de 1 millón de unidades. Ok. Miremoslo a través del ahorro. Una persona puede ahorrar mensualmente, ¿cierto? O puede ahorrar todos los meses del año 2026, ¿cierto? Cada uno de los meses del año 2026, 500,000 pesos. La variable stock, ¿cierto? La variable stock sería 6 millones en ahorro al 31 de diciembre, ¿sí? La variable flujo, 500 mensuales, la variable stock, 6 millones ahorrados durante el año 2026. Ahora tenemos la variable real y nominal. Variable real y variable nominal. La variable real, no, vamos con la nominal primero. La variable nominal, vamos a hablarlo desde los salarios, ¿cierto? Los salarios. Entonces, cuando nosotros tenemos un salario como el de actual, el salario mínimo, que son 2 millones de pesos, cerca de los 2 millones, dejémoslo allí, ¿cierto? Es nominal, ¿cierto? Todo lo monetario. Cuando nosotros hablemos en cifras monetarias, estamos hablando de una variable nominal. Quiere decir que el salario mínimo, cuando yo lo expreso de que son 2 millones o 5 millones o los 15 millones que hablamos ahora, son variables nominales. Nominales. Son variables nominales. Entonces nosotros podríamos decir, cuando vamos a adquirir bienes y servicios, el kilo de queso, ¿a cómo está? ¿Cierto? Que 40,000 pesos. Ok, 40,000 pesos. Como estamos hablando de una unidad monetaria, eso es una variable nominal. Una variable nominal. Si decimos el salario son 5 millones, estamos hablando de una variable nominal. Ahora vamos a la variable real, en función del salario mínimo. Entonces la variable, si hablamos de una variable real y estamos tomando en cuenta el salario nominal son 2 millones y el salario real es en lo que está representado esos 2 millones. ¿Cierto? El flujo, la variable nominal son 2 millones contados, cuento los billetes de 100,000, y suman 2 millones. Ahora, la variable real, yo voy a mirar una canasta y digo, aquí va la mantequilla, la sal, las carnes, los granos, las verduras, las frutas, los líquidos, está el tiquete para el combustible, los idas a cine, el aceite para la moto, para el vehículo, no sé, los medicamentos, está aquí la apropiación para la hija que va a la universidad y entonces para los descansos, los alimentos de ella, todo eso calculado. Y si yo sumo los precios de esos bienes que van en esa canasta, ¿cierto? Los precios actuales de esos bienes me da 2 millones de pesos. Entonces, lo nominal es lo monetario, lo real es en dónde está representado eso nominal. ¿Sí? Eso es. Lo nominal, monetario, lo real, en donde tengo, ¿cierto? Es la representación material, ¿cierto? En elementos, ¿cierto? De lo que consume una familia, porque estamos hablando del salario mínimo, o del salario, pues, y entonces, ¿en dónde se representa? Que son 5 millones, bueno, ¿en dónde está representado? Bueno, entonces volvemos a ver la canasta familiar, y vemos que allí de pronto cambian las calidades, ¿cierto? Entonces ya el queso es otro, los aceites son otros, pero igual hay unos productos, y también hay una cuestión de ahorro. Allí dice, bueno, y yo ahorro y tengo inversiones de tanto. Bueno, eso hace parte de la canasta familiar. Y si yo sumo todo lo que lleva en la canasta, va a dar 15 millones. Entonces, lo nominal, monetario, lo real es la representación de lo que yo adquiero como ingreso monetario. Entre ellas dos, entre lo nominal y lo real, hay una diferencia grande. Entre lo nominal y lo real hay una diferencia grande. Lo nominal es afectado por el tema inflacionario. Lo nominal es afectado, ¿cierto?,
por un fenómeno inflacionario. Lo nominal es afectado por un fenómeno inflacionario. Y es afectado porque si vamos cuando se tienen los 2 millones de pesos, con el paso de los meses, esos 2 millones de pesos van a perder capacidad de compra y ya no van a poder comprar, ¿cierto?, la cantidad de elementos que habían comprado a principio de año. En esa canasta familiar ya les toca reducir los panales de huevos, ¿cierto?, o cambiar las calidades de las carnes, porque esos 2 millones siguen siendo nominales, no han cambiado, pero el salario real sí está cambiando. Ya no tengo lo mismo, o sea, ya no hay una relación, ¿cierto? Lo nominal y lo real. Ahora lo real también, si yo voy y calculo allí, lo cojo en la calculadora y sumo los precios de uno de esos bienes, también me da 2 millones, pero ya vienen menos elementos y las calidades de pronto ya se han afectado también. Entonces, si ven de que lo nominal tiene afectación inflacionaria y lo real no, ella no tiene esa, simplemente lo nominal pierde capacidad adquisitiva, pierde valor, ¿cierto? Ya no vale lo mismo que donde yo pueda comprar, al menos, pongamos, si estoy en noviembre, que pudiera comprar las mismas cantidades que compré en enero, los primeros días del año. Pero de pronto ya hay algunos bienes que no me van a alcanzar, ¿cierto? Entonces, sigo ganando, tengo una variable nominal igual, que son los 2 millones, pero cuando hablo del salario real, el salario real ya es disminuido. Si yo sumo, sí da 2 millones, pero realmente las cantidades y las calidades ya no son las mismas. Y al final tenemos 2 variables, endógeno y exógeno, ¿cierto? Las variables endógenas son variables que hacen parte del flujo circular de la economía o hacen parte del modelo, porque pues, este es un modelo, pero las variables se aplican para todo. Entonces, una variable endógena quiere decir que está dentro del modelo y una variable exógena quiere decir que es una variable que no está en el modelo, que afecta al modelo, pero está por fuera del modelo. Lo afecta, pero no está dentro de él. Bien, entonces vamos a dedicarle esos 20 minuticos a este gráfico. Con todo lo que nosotros hemos hablado, lo que vamos a hacer ahorita es simplemente ver cómo se mueven, porque ya hemos hablado de todo este gráfico. Faltarán algunos ajustes allí, pero lo que vamos a tratar de ver es el movimiento. Recuerda que es un flujo, Vamos a coger nosotros, vamos a identificar las cosas que ya hemos hablado. En la parte superior, debajito, hay un mercado que llama mercado de bienes y servicios. Y en la parte inferior hay un mercado de factores. Al lado derecho tenemos las familias y al lado izquierdo el otro agente económico que llama empresa. Y en el centro, un poco hacia la derecha, tenemos el tercer agente económico, que es el sector público o el gobierno. ¿Sí? Allí están los 3 agentes económicos y tenemos 2 mercados de los cuales habíamos hablado al principio: mercado de bienes y servicios, mercado de factores. ¿Sí? En la parte superior tenemos el sector externo, de él no hemos conversado. Bueno, en algún momento hablamos sobre los cereales. Bien, entonces nosotros tenemos las familias en el lado derecho. ¿Sí? En el lado derecho. Yo me voy a mover por la línea de abajo, la parte inferior. Vamos a tomar la parte inferior nada más en este primer avance. Entonces nosotros sabemos que las familias o los hogares son dueños de factores productivos, ¿cierto? Y entonces ellos entregan esos factores en un mercado de factores. Ahí están colocando todo lo que dijimos ahora. Mercados, mano de obra, terrenos, bodegas, edificios, oficinas, dinero, vehículos, tractores, maquinaria, ¿cierto? Tractomulas. Allí las colocamos porque las familias son propietarias de ellas. Bien, y al lado izquierdo tenemos las empresas. Las empresas son dueñas, ellas son, digamos, ellas están dentro de una finalidad, o la misión de ellas es producir bienes y servicios. Van a producir chocolatinas. Entonces, obviamente,
tienen que venir aquí al mercado de factores y adquirir, ¿cierto? Contratar mano de obra, una bodega, vehículos, ¿cierto? Contratar, aceptar de que algunas personas hagan parte de la empresa que se llamarán accionistas y también necesitan más dinero, ¿cierto? Bueno, entonces todo lo adquieren en el mercado de factores. Bien, eso ya lo tiene la empresa. La empresa entonces adquiere mano de obra, tiene un tractor, o no sé, tiene, no sé, un elevador, una máquina para elevar los productos y guardarlos allí en los inventarios dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces tiene un elevador. Y contrata también las tractomulas para llevar los productos para exportarlos, por ejemplo. Entonces ya adquirió una cantidad de bienes, ¿cierto? De factores productivos. Para la empresa, al haber adquirido, ¿cierto? Haber contratado, esa cantidad de factores se convierte para ella en costos, ¿cierto? Son costos. Entonces, nosotros en economía le vamos a llamar costos de los factores, ¿cierto? El costo de los factores, porque lo que ha encontrado son factores, ¿cierto? Un factor es la mano de obra, otro factor es el terreno, cosas así. Entonces, costo de los factores. Ya reconoció eso, de que eso no es gratis, ¿cierto? Tiene unos costos. Bien, entonces las empresas van a producir los bienes y servicios. Los bienes y servicios producidos ya, ¿cierto? Utilizando todos los factores, los van a entregar en la parte de arriba donde dice mercado de bienes y servicios. Entonces lo van a comercializar. ¿En dónde? En las cadenas, ¿cierto? En los mercados de cadena, en las tiendas, en los centros de acopio, los que se van a exportar. Todo lo que las empresas utilizan para entregar sus bienes a través de las tiendas y de las grandes superficies, productos para que lleguen consumidores por ellos. Entonces lo que producen las empresas se llama producto nacional. Producto nacional. Ustedes pueden colocar allí una empresa, la que ustedes quieran, podría ser Colombina, ¿cierto? Entonces Colombina está produciendo dulces y para producir dulces entonces contrató una cantidad de factores que ya los conocemos y los puso a trabajar sobre unos insumos que ella ha adquirido con anterioridad. Y ha hecho una producción de una cantidad de bombombón, chocolatinas y todo lo que nosotros podemos conocer. Y los ha colocado en un mercado de bienes y servicios. Esa producción de Colombina, ¿cierto? No es el producto nacional, pero sí hace parte, ¿cierto? Hace un pequeño aporte para que sea producto nacional. Porque en este flujo estamos hablando de todas las empresas, todas. Y si hablamos de todas las empresas, eso sí se llama producto nacional. En caso de ser de Colombina, sería producto nacional, pero el aporte de Colombina, aporte a producto nacional. Bien, entonces ellas han colocado sus productos en el mercado de bienes y servicios. Entonces está, por ejemplo, en El Éxito, en Carulla, en la tienda de la esquina, ¿cierto? En Cañaveral, en Montaña, en todos ellos. Bien, ahora regresémonos a las familias. No, perdón, regresémonos a la empresa, disculpen. Volvamos a las empresas. Las empresas ya han vendido, ¿cierto? Sus productos. Las colocaron en el mercado de bienes y servicios y los han vendido. Las empresas tienen dinero en efectivo, ¿cierto? Y tienen sus fondos y sus cuentas de ahorro también. Entonces las empresas, como saben de que ya llegó el primer mes, deben de reconocer unos costos que tienen, unos costos de factores. Deben de pagar esos costos. Entonces hacen pagos, ¿cierto? ¿A quiénes? A esas familias con las que contrajo o contrató unos mercados o unas cosas como la mano de obra, el capital, elementos como tractores, como tractomulas, la renta, ¿cierto? Entonces ellos están allí pagando unas nóminas para la mano de obra, pagan una renta para quienes le alquilaron una bodega, pagan unos intereses a los que le han prestado dinero, pagan unos dividendos, ¿cierto? A las personas que son socias, ¿cierto? Y pagan unos salarios a los que están trabajando con su mano de obra, ¿cierto? Todo eso conformado, todo eso lo que yo les acabo de decir, se llama ingreso nacional.
Entonces a las familias, como estamos hablando de todas las familias del país, les ingresa un ingreso nacional, ¿cierto? Y ese ingreso nacional, ¿de dónde vino? De las empresas que están pagando por esos factores productivos que para las empresas se llaman costos de factores. Pero para las familias se llama ingreso nacional. Para las empresas es un costo, ¿cierto? Porque es una salida de dinero, para las familias es una entrada de dinero y es un ingreso nacional. Las familias ya tienen dinero. Ahora esas familias tienen infinidad de necesidades, ¿cierto? Entonces las familias van a hacer gasto, van a gastar. Ese gasto se llama gasto en consumo. Entonces entra una cantidad de dinero a todas las familias de Colombia, a las familias, y todas las familias de Colombia van a hacer gasto, van a ir a los supermercados, van a viajar, van a ir al cine, van a, no sé, digamos, a viajar, entonces hay consumo de combustibles, van a ir al médico, van a, no sé, a pagarle al profesor de música, al profesor de fútbol, a pegarle a la hija, decirle esa su mesada mensual, ¿cierto? Entonces, todo eso se llama consumo, gastos en consumo. Y esos gastos en consumo, ¿en dónde los hacen ellos? En el mercado de bienes y servicios. Entonces allá van a ir a adquirir bienes y servicios que han producido las empresas. Muchas de esas empresas donde nosotros vamos a ir a consumir, precisamente es donde nosotros hemos ido a colocar nuestros factores productivos, ¿cierto? Observen de que hay un flujo, hay una vía, se desplaza el dinero como tal, inclusive en las empresas donde nosotros mismos hemos ido a trabajar. Y también consumimos de los bienes y servicios de donde estamos trabajando con nuestros factores productivos. Bien, ya le hemos dado el primer flujo, hemos hecho el primer recorrido. Volvamos a cogerlo para precisar algunas cosas. Las familias, cuando entregan mercado de factores a las empresas, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando de una variable real, porque están entregando mano de obra, están entregando un equipo, una máquina, un terreno, un edificio, ¿cierto? Entonces allí estaríamos hablando de que hay un flujo real. Y en contraprestación, hay un flujo nominal, que es lo monetario, el ingreso nacional, ¿cierto? O el ingreso nacional. Ahora vamos hacia arriba. Las familias, ¿cierto? Las familias van a hacer gasto en consumo. Y ese gasto lo hacen con dinero, bien sea dinero físico o a través de las transferencias, ¿cierto? El hecho es que es dinero, es monetario. Entonces, ese gasto en consumo, ¿cierto? Es nominal, ¿cierto? Porque ellos están haciendo un pago. Sale una variable nominal que es la parte donde ellos están pagando lo que cueste, pues, la canasta familiar, y en contraprestación tienen algo real, que es la carne, el azúcar, el médico, el ida al cine, el combustible, ¿sí ven? Entonces, lo nominal, monetario, lo real, lo que con eso que nos pagaron, con ese salario que obtuve, es lo que yo puedo adquirir, o sea, la capacidad de compra de la parte nominal, ¿cierto? Que yo voy a adquirir en el mercado de bienes y servicios. Entonces tenemos allí lo nominal y lo real. Bueno, ahora vamos a hablar de los impuestos. No, primero hablemos del ahorro. Entonces las familias reciben dinero, un ingreso nacional. Pero antes que les ingrese ese dinero, las familias, por ejemplo, deciden ahorrar. Perdón, las familias sí reciben el ingreso nacional, pero ellas deciden ahorrar y deciden también reducir el consumo. Reducen el consumo porque va a haber ahorro, hay un plan de ahorro, y en eso coinciden muchas familias colombianas. Entonces, el ahorro, ¿cierto?, lo hacen en el sistema financiero, que en este flujo decimos que es el mercado del crédito, ¿cierto?, o el mercado financiero.
Entonces, ellas ahorran en el mercado financiero. Allí está la vivienda, está el Banco de Colombia, el BBU, todo, ¿cierto? Allí está. Entonces, las familias hacen ahorro. Como el ahorro es una fuga, ¿cierto? Transitoria, esos dineros se quedan allí en ese mercado del crédito por un tiempo corto. Las familias reducen el consumo. Entonces, el gasto nacional se reduce y lo que ellas van a comprar en el mercado de bienes y servicios va a ser menor al periodo anterior. Quiere decir que el Producto Nacional también va a ser menor y las empresas van a sentir esa caída en sus ventas. Y si eso continúa por un periodo, ¿cierto? Por un periodo amplio, el mercado de factores se va a reducir también, porque ya no vamos a necesitar tanta mano de obra, tantas tractomulas, ¿cierto? Entonces vamos a reducir el consumo, o sea, los costos de las empresas se van a reducir y por ese hecho, el ingreso nacional de las familias también se va a reducir, porque ya no todas las familias van a estar trabajando, unas de ellas van a ser despedidas de las empresas. Y entonces estas familias van a recibir un ingreso nacional menor. Acuérdense que estamos hablando de todas las familias del país. Entonces, el ingreso familiar general, el ingreso nacional va a ser menor y el gasto en consumo también se va a seguir reduciendo cada vez. Cada vez el ingreso se va a ver menor y el consumo se va a ir reduciendo y las empresas cada vez van a ir reduciendo su producción. ¿Y eso a causa de qué? De una fuga a través del ahorro. Bien, estamos en el mercado del crédito y entonces como hay tanto dinero en el mercado, allí en el mercado financiero, pues como hay tanto dinero, el interés del dinero pues va a caer porque hay mucho dinero. Y acuérdense en que el dinero es como cualquier otro bien. Hagan de cuenta los mangos. Cuando hay abundancia de mango, el precio del mango cae. Cuando los bancos tienen demasiado dinero, la tasa de interés también cae. Entonces, cuando la tasa de interés está muy blanda, los empresarios adquieren fondos prestables, es decir, adquieren créditos. ¿Para qué adquieren créditos ellos? No para irse para Cartagena a pasear, adquieren créditos para invertir, para ampliar, para comprar un parque automotor, renovar la tecnología, renovar la industria, ¿cierto? Y allí hacen una contratación de mano de obra y contratan cantidad de segmentos, si es el caso, compran computadores, compran, uniformes, ¿sí? Y entonces hacen inversión y la inversión es una inyección. Entonces entra otra vez mucho dinero al flujo circular de la economía. Las empresas tienen que volver a contratar en el mercado de factores mano de obra, operarios, máquinas, y entonces las familias vuelven a aumentar sus ingresos, aumentan su consumo y el Producto Nacional sigue aumentando. ¿A través de qué? De una inyección por inversión de las empresas. Bien, ahora tenemos el sector público. El sector público funciona muy parecido a lo que acabamos de hablar del mercado del crédito, ¿sí? Entonces las familias están recibiendo un ingreso y ellas reciben un ingreso, pero ya el gobierno dice, no, pero ustedes me van a pagar un impuesto, ¿cierto? Entonces hay un impuesto para la renta, o sea, para los ingresos a través de los salarios. Tu salario está en 15 millones, tienes que pagar una tasa, ¿cierto? Hay una tasa, hay un impuesto y es un porcentaje de la renta. Entonces ya la familia que te iba a recibir 15 millones no va a recibir 15, va a recibir 13. Y el gobierno, ¿cierto? Obtiene a través de la tasa, a través de un impuesto, obtiene 2 millones allí por cada familia, bueno, una cantidad de dinero y lo tiene allí. Esa salida de dinero a través de impuestos se llama una fuga. Se está saliendo del flujo circular de la economía una cantidad de dinero importante que se está quedando quieta transitoriamente, ¿cierto? En las cuentas del gobierno. De las familias ocurre lo mismo que en el ahorro, las familias bajan el consumo, ya no tienen 15 millones cada una, ¿cierto? Sino que tienen menos y entonces el gasto en consumo es menor, compran menos o adquieren menos bienes del mercado de bienes y servicios y por ende el Producto Nacional es menor.
Y las empresas, como observan de que hay menos ventas, reducen el consumo de mercado de factores y entonces el ingreso nacional sigue cayendo y las familias cada vez consumen menos. Bien, entonces el sector público adquiere, a través de impuestos, adquiere una cantidad de dinero y ese dinero ahora va a ser inversión, va a ser una carretera, ¿cierto? Va a ser una carretera. Y también le va a enviar subsidio a las familias y va a decirle a los estudiantes que también pueden estudiar con matrícula cero, pero él le gira a las universidades, eso lo que vale, ¿cierto? O sea que no es gratis, sino que lo gira el gobierno por los impuestos que ha reunido. Entonces hace gasto, ¿cierto? Y entonces hace una carretera, en la carretera tiene que comprar cemento, ladrillos, bueno, cemento, puntillas, acero, hierro, comprar también pinturas, señales de tránsito, bueno, todo ese tipo de cosas que sabemos nosotros que se emplean para la construcción de una carretera, pero también hay que vincular una cantidad de trabajadores y máquinas, ingenieros, arquitectos y psicólogos, ¿cierto? Una cantidad de personas. Entonces vuelve y tiene que entregar un dinero por ellos, ¿cierto? Entonces vuelve, se utiliza mayores factores que se adquieren en el mercado de factores, como está pagando por ellos, entonces el ingreso nacional vuelve y crece, las familias tienen más dinero, aumentan el gasto en consumo, aumenta el gasto, ¿cierto? Adquieren mayores bienes en el mercado de bienes y servicios y el Producto Nacional sigue creciendo. Bien, cuando las empresas, no, hablemos de las familias, cuando las familias quieren adquirir bienes en el exterior, hacen importación, ¿cierto? Las familias pueden hacer eso. Nosotros estamos en un mercado donde hay libertades. Nos falta únicamente hablar del sector externo y son 3 minuticos, ¿ya? Para que nos vayamos. Las familias hacen consumo tanto a nivel interno como a nivel externo. De las familias van a comprar zapatillas y tecnología en otra parte, en otros países, en Europa. Podemos traer un celular de Asia o podemos comprar algo, un computador aquí en Miami, ¿cierto? Entonces, importamos. Si nosotros hacemos importación, o sea, si hacemos importación y muchas familias colombianas hacen importación, está saliendo dinero del flujo circular de la economía, está saliendo una cantidad de dinero importante. Y ese dinero se está yendo para el flujo circular de otra economía, puede ser de la norteamericana. Entonces se va algo nominal, ¿cierto? Entonces sale del flujo circular como una fuga, ¿cierto? Hay una fuga del flujo circular y ingresan unos materiales, ingresa un computador, ingresan celulares. Bien, pero esos celulares y esos computadores no fueron producidos aquí en el país. Entonces se va un dinero, ¿cierto? Se va un dinero a otro flujo circular, pero esos computadores y esos celulares no fueron comprados en las empresas nacionales, ¿cierto? Entonces las empresas nacionales, ¿cierto? Por ejemplo, se trajo elementos, pongamos, harinas, se compraron unas harinas, se compraron unos aceites, se compraron artículos de belleza, ¿cierto? Importados. Y se lo compramos a una persona que importa, que hace importaciones muy grandes y le hemos comprado esos elementos a él. Como es un importador, quiere decir que eso no lo produjo las empresas colombianas y fue una compra bastante grande y ha crecido, ¿cierto? La compra de esos productos importados. Entonces las empresas observan eso, de que el consumo de ellos ha disminuido y empiezan a contratar menos mercado, ¿cierto? Menos factores productivos en el mercado de factores. Y entonces como hay menos, ¿cierto? Hay menos trabajadores, hay menos, transporte, por ejemplo. Entonces el ingreso nacional se reduce. Las familias colombianas adquieren menos ingresos. El sector público, como ha caído, como hay muchas personas que a través de las importaciones, pues las empresas se han reducido, entonces hay muchas personas que han quedado sin trabajo, pues
el sector público a través de los impuestos, pues también se reduce porque ya hay personas que no están trabajando. Entonces no hay de dónde coger impuestos. Entonces los impuestos que coge el gobierno también se reducen y también hay menos dinero para ahorrar en el sistema financiero. Las familias tienen menor dinero para consumir y el gasto nacional es menor. Entonces las ventas que se hacen en el mercado de bienes y servicios cada vez cae y el Producto Nacional cada vez se hace más pequeño, ¿cierto? Y así, si eso no se controla, pues sigue yéndose en sentido negativo, cada vez va mermando, donde las importaciones cada vez fueran creciendo. Por eso la pregunta de ahora, si las importaciones eran algo bueno para el sistema, para la economía nacional, y la compañera nos aclaraba de que no nos afecta. Y aquí estamos viendo de que efectivamente es así. Ahora bien, digamos que las empresas nuestras son muy productivas, y tenemos empresas que exportan, ¿cierto? Y nos están aumentando las exportaciones. Una exportación es que personas, economías del resto del mundo adquieren productos colombianos. Entonces nosotros estamos enviando algo material, estamos enviando azúcar y café al resto del mundo, ¿cierto? Y el resto del mundo nos está pagando con divisas, con dólares, ¿cierto? Que cuando ingresan aquí al país se convierten en pesos. Entonces cada vez las empresas empiezan a crecer mucho más, porque ya no es únicamente el mercado colombiano, el mercado interno, sino que es un mercado que tiene cantidades de clientes, ¿cierto? Hay un mercado muchísimo, muy grande que cada vez conquistan en el mundo, cada vez hay más economías que quieren comprar nuestros productos. Entonces las empresas, cada vez como tienen ese mercado tan ampliado, ya no es suficiente el mercado, los factores productivos que tienen actualmente contratados, sino que los necesitan mucho más. Entonces van a ir al mercado de factores a contratar más mano de obra, más contadores, más ingenieros, ¿cierto? De todos los sectores. Van a contratar más terrenos, más bodegas, más transporte. Y entonces esos costos de factores que está reconociendo la empresa, los pagan, ¿cierto? De manera nominal, ¿cierto? A través de, pues, moneda, tienen que pagar eso tiene un costo. Y eso es lo que se llama el ingreso nacional. Cada vez ese ingreso nacional es mucho mayor. Las familias cada vez reciben más dinero porque son más familias que están participando en el mercado de factores y entonces pueden ellas pagar mucho, digamos, ahorrar mucho más y el sector público también está recibiendo más impuestos y las familias están aumentando su consumo porque cada vez son más familias que están vinculadas en el mercado de factores. Y el Producto Nacional cada vez es mayor. ¿Sí? Entonces nosotros, dígame. Sí, ya, estamos cerrando esto, ¿sí? Entonces, compañeros, esto que estamos viendo nosotros aquí es el comportamiento de la economía nacional, ¿cierto? Nosotros, en microeconomía, podemos ver es una empresa, ¿cierto? Una empresa. Entonces, en vez de hablar de empresas, aquí podríamos hablar, ¿cierto? Del éxito, ¿cierto? Por ejemplo, de Colombina, del Ingenio San Carlos, y hacer todo el recorrido que hemos hecho nosotros. Eso sí, nosotros conociéndolo, ¿no? Cómo se mueve esa empresa haciendo este flujo. Este flujo, ¿cierto? Este recorrido que hemos hecho nosotros hoy, es lo que nosotros necesitamos vincular en el proyecto integrador, ¿sí? Tomar las empresas que ustedes han definido y colocarlas aquí en la parte izquierda donde dice empresas. Allí, ¿cierto? Puede, pues, montar un gráfico, pero hacer el análisis de cómo esa empresa se relaciona con todos con los agentes económicos y con los diferentes mercados que tenemos expuestos en el día de hoy. Listo, compañeros, esta era nuestra temática. Estudien ese documento, ¿sí? Estudien lo que hemos conversado el día miércoles, completado con el día de hoy.
nosotros el próximo semana, miércoles, haremos algo evaluativo sobre esta parte. El miércoles nosotros no tenemos clase de contabilidad, entonces, ¿cómo manejaríamos tu clase? El miércoles, no te entendí, ¿cómo así? El miércoles nosotros no vamos a la universidad porque la profesora Carolina de contabilidad pidió un permiso y no vamos a ir a clase a la U. Entonces, pues no sé cómo podríamos hacer la dinámica con la clase de microeconomía que tenemos a la última hora. Nosotros vamos a hacer algo evaluativo y debe ser presencial. Bueno, señor. Listo, nos vemos entonces. Feliz noche y gracias por el espacio, muchachos. Chicas, que les vaya muy bien. Feliz noche y que tengan feliz fin de semana. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego.